es crecimiento o estancamiento. Y hay algo que quería que podamos entender. El Evangelio es ni más ni menos que la buena noticia que Dios tiene para la gente. Amén. Y esa buena noticia se ha trasladado hacia cada uno de nosotros, y esa buena noticia la hemos recibido y un día la hemos aceptado y la hemos tomado para cada uno de nosotros. Qué hermoso es haber aceptado esta buena noticia. El texto lema con el que quiero comenzar es Isaías 30, 20, 21. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. 21. El siguiente versículo. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Amén. Él está en la presencia misma de tu vida, llevándote por el camino correcto y por el camino que quiere que andes. ¿Para qué? Para que puedas dar pasos certeros, pasos seguros, pasos que te lleven a la victoria y no a la derrota y a la vergüenza. Amén. Me voy a ir inmediatamente al llamado de Dios, aquí en San Juan capítulo 21. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que quiere decir que son pocos los que acuden a ese llamado, pero todos somos llamados. Acá en esta historia está sucediendo que Jesús ya había resucitado luego de la crucifixión. Luego de los 3 días en la tumba había resucitado y se le presenta a sus discípulos y le habla a el apóstol Pedro. ¿Sí? Este Pedro, que muchos lo conocen, tenía un carácter bastante complicado. No creo que el carácter fuerte sea una cuestión de acá de la iglesia, ¿no es cierto? Quizás de otra iglesia, no de acá. Pero este muchacho tenía un carácter bastante complicado, un carácter contestón, respondón, siempre estaba en el centro de la escena por su carácter reactivo. Y dice la Biblia que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Miren cómo el Señor le va llamando y le va pidiendo algo específico. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús: de verdad te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Le está hablando específicamente a Pedro y le dice que cuando vos eras joven, ¿qué nos pasaba cuando éramos jóvenes? Hacíamos lo que queríamos, estábamos a 1000, muchas veces queríamos lograr algo y lo lográbamos a los golpes, como sea, los caprichos, todas las cosas, veníamos y atropellábamos. Pero cuando van pasando los años, viene otro y nos dice: algo interviene en nuestra vida y algo tenemos que hacer de acuerdo a otros horarios, a otros tiempos y a otros programas. Así que a todos nos pasa, ¿no? Miren qué bueno que está acá. Usted sabe que no sé por qué me olvidé de decirlo en el primer turno, pero sígame por favor al versículo 21. Pedro preguntó por otro hermano que estaba cerca.
Es como que usted esté, que vos preguntes por ella y dice, y Graciela, bueno, Pedro pregunta y dice, ¿y este que está aquí? Y Jesús le contesta de esta manera, ¿y este qué? Le dice Pedro en la versión de la Biblia. Y Jesús le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme nomás. Tú sígueme. Dios está hablando a nuestra vida en particular, a cada uno de nosotros. No habla por grupo. Dios es un Dios personal y habla en lo personal y se refiere en lo personal. Y a veces nosotros nos ponemos a comparar con otras personas y esto Dios lo elude y le dice, tú sígueme. Apunta directamente a que uno tiene que tomar este llamado. Amén. Vamos a ir a ver cómo se produce el crecimiento de una iglesia. La verdad que yo veo la iglesia y digo, le decía a mi esposa recién, le dije a los colaboradores también muchas veces, los 2 turnos no cabrían en este culto, en un culto solo. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios por los que vienen, por los que vienen a escuchar la palabra. Y nosotros los que predicamos desde aquí tenemos que ser cada vez más serios y cada vez prepararnos mucho más. ¿Por qué? Porque así está hoy la sociedad, los problemas, todo lo que está viniendo necesita de nuestra preparación. Así que es hermoso ver cómo crece la iglesia, pero también hay otros factores de detenimiento de la iglesia. La iglesia puede crecer o puede detenerse. Entonces, para que crezca, lo primero que tiene que recibir es la buena noticia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si yo tengo un vecino, le hablo de Jesucristo y le hablo de la buena noticia. Si yo tengo alguien en la familia, le hablo de la buena noticia. Si no le hablo, vivo la buena noticia y el otro ve la buena noticia en mí. Hice una pregunta en el primer culto. ¿Usted habló de Dios en esta semana más que del vacunatorio VIP? ¿O habló más del vacunatorio VIP que de Dios? ¿Se entiende lo que digo? Hablamos mucho de política y los gobiernos son terrestres. Los que me escuchen hablar a mí van a entender que el color político, azul, celeste, amarillo, no es parte de nuestra vida. El color nuestro es el color de Cristo. Y con Él nos identificamos. Amén. Y estamos aquí sufriendo un proceso. Diga conmigo, estamos sufriendo un proceso. Entonces, el apóstol Pablo tiene un hijo espiritual, y acá quiero referirme a cómo muchas veces la iglesia va a crecer o se va a detener. Es un mensaje para todo el mundo, espero hacerlo lo más sencillo posible. Primera Timoteo 4, en el verso 11, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, alguien que llegó a ser un gran obispo en la iglesia, un muchacho realmente entregado al Señor, con un testimonio tremendo en medio de los hermanos, un hombre que ofrendaba y nadie sabía que él lo hacía, un hombre que daba en la obra y nadie sabía que él había pasado por ahí, hasta que otros decían, sí, por aquí pasó Timoteo, ¿no? Tremendo testimonio de vida. Y le dice Pablo a Timoteo en el verso 11, esto manda y enseña, o encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, que era un joven. ¿Me sigue? Le está hablando a un joven, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los cristianos vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Miren lo que le está pidiendo acá el apóstol a su hijo espiritual. Sé ejemplo de otros. ¿Por qué? Porque usted,
para que escuche del Evangelio, tiene que ser ejemplo para otros. Para que alguien escuche, tiene usted que ser el ejemplo para otros, porque necesitan que usted les comunique. Cuando uno comunica, es con la vida. ¿Están aquí? Cuando uno habla, no comunica, pero con la vida sí comunica. ¿Estamos de acuerdo? Porque el ejemplo es lo que va a hablar más que lo que yo pueda decir. Se están dando cuenta que hay muchos ejemplos en los días de hoy que no hablan bien de las personas. Si usted lee, si usted escucha, hay ejemplos que no hablan bien de las personas. Qué importante es que la iglesia le dé el ejemplo a la sociedad de que hay un Cristo vivo y verdadero actuando aquí en este lugar. Amén, amén. ¿Usted lo cree? Amén. El Señor va a hacer cosas grandes, pero tenemos que ser ejemplo, como dice la Biblia acá, y esto le pide el apóstol, que seamos ejemplos en el hablar bien, en la conducta, en la fe, en la pureza. No meternos en cosas que solamente nos van a ensuciar. Amén. Segunda Timoteo, estamos en la misma carta, al mismo hombre, nada más que en la segunda parte, capítulo 2 de segunda Timoteo. Y acá viene uno de los ejemplos por qué la iglesia va a crecer. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice así. Vamos a arrancar desde el 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí viene el pedido del papá espiritual hacia el hijo espiritual y le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La versión Reina Valera dice: hombres fieles y mujeres que sean idóneos para enseñar también a otros. Digo hombres y mujeres porque cuando la Escritura se refiere a hombres, se refiere al género humano y toma a toda, o sea, al hombre y a la mujer que sea capacitada para enseñar a otros. Y el verso 3 dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrieda en cuestiones civiles. Aquí quiero hacer un alto. El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual que las cosas que él ha escuchado, las enseñanzas, solo deben ser depositadas en hombres y mujeres capaces de enseñar a otros. No se puede dar a personas que no están capacitadas para enseñar ningún tipo de responsabilidad. Porque cuando usted le da a alguien que no está capacitado, lo más lógico que pase es que el otro termine confundido. ¿Me está siguiendo? Por eso es importante que los que estudian la palabra de Dios, que aquellos que se han convertido puedan seguir perfeccionándose en la palabra. Por eso la Biblia dice: no debe ser un neófito, un nuevo convertido, porque el nuevo convertido tiene todas las ganas de salir a predicar, todo el empuje para salir a ganar almas para Cristo. Pero ¿qué pasa? No tiene otro paso para dar. No llega a dar otro paso porque no tiene más adentro. Solo tiene una predicación. Él se convirtió, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo, y para ser lleno del Espíritu Santo necesita ser llena de la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Así que encarga esto a personas dignas de confianza y que estén capacitados para enseñar a otros. Ahora,
miren cómo hace el punto seguido. Dice en la Escritura: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo, porque ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrieda en cuestiones civiles. Usted sabe por qué el apóstol Pablo toma esta figura. Porque los soldados literalmente no pueden enredarse en cuestiones civiles. Y cuando se enredan en cuestiones civiles, se produce una intromisión militar dentro de las cuestiones civiles, o lo que llamaríamos golpe militar, para algunos que quieran entenderlo de esa manera. Entonces el apóstol Pablo toma esta figura y dice: ningún cristiano que milita puede enredarse en cuestiones que no tiene que hacerlo. Por ejemplo, en cuestiones políticas, si un cristiano tiene colores políticos, ¿cómo va a tener pasión por Jesús? ¿Entiende? Si está enseñando, si está llevando la palabra, no puede tener las mismas pasiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que, si quiere actuar en política, lleva a Cristo a la política, pero no lo trae a la iglesia. Porque en la iglesia se enseña de Dios. ¿Va entendiendo? Si quiere ser maestro, lleva a Cristo a las aulas y enseña. Si quiere ser funcionario, va al lugar de función y enseña. Lleva a Cristo allí. Pero no enrieda a la iglesia en esos asuntos. Usted sabe que en el mundo hay mucha corrupción. Y nosotros estamos para llevar la luz de Cristo en medio de la corrupción. ¿Me entiende? Porque según la Biblia, nosotros no vamos a cambiar el sistema de plan que tiene el diablo. El diablo está dando todos sus coletazos y con toda su fuerza viene a la tierra. Pero Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Cuando yo leí esa palabra digo: pero tú no nos salvaste. El que persevere significa que va a ser salvo de esta generación, y que por más que tenga todo el cielo ganado, nada que no esté dentro de los planes de Dios lo va a tocar. ¿Me sigue? El que persevera hasta el fin. Hay personas que no perseveran, que se alejan de la presencia de Dios, que se alejan de Dios, que no quieren saber más nada. ¿Por qué? Porque se desilusionan con el sistema y creen que Dios tiene la culpa. Los que están depresivos muchas veces le echan la culpa a Dios. Donde se rompen los hogares, no hay más rapidez que echarle la culpa a Dios. Vos tenés la culpa. Si ha pasado una desgracia en la familia, le echan la culpa a Dios y se alejan. ¿Me va siguiendo? Es importante que no te enriedes en eso y puedas centrarte en que Dios todo lo hace bien. Di conmigo: Dios todo lo hace bien. Tienes que estar convencido y convencida de eso. Dios no tiene nada fuera de su plan. Él hace bien todo. Todo tiene un propósito. Todos tenemos problemas, ¿es así? Y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Él está presente en cada acción. Muy bien. Voy a pasar al capítulo 3, verso 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán presumidos o jactanciosos, arrogantes, mal hablados. Blasfemos significa insultadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser
piadosos. Ya te voy a explicar lo que significa esto. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Estoy en el 5, voy al 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hasta aquí quiero explicarte esto. Para la Biblia no es novedad todo lo que está pasando. Para la Biblia no hace falta que se retroceda en el pasado para que se le diga lo que pasa en el presente. El sabio Salomón dijo que lo que era ya fue, lo que es también, y lo que va a ser ya ha sido. Es como que Dios, y eso dice la versión NTV, hace que las mismas cosas se repitan una y otras veces. ¿Saben por qué? Porque podemos haber cambiado de ropa, pero el ser humano no cambia en el corazón a menos que se encuentre con Dios. ¿Está aquí? Mire, dice, van a venir tiempos difíciles, la gente va a estar llena de egoísmo, de avaricia, el avaro, el que quiere todo para él, el egoísta, yo hago esto, yo hago aquello, yo, y no se le cae el yo de la boca, cuando debiera decir, gracias a Dios, o por Dios pasa esto, por Dios tengo estas cosas. Sacar el yo es destronar el egoísmo y poner en el trono a Jesucristo mismo. Amén. Miren, dice que van a ser arrogantes, presumidos, mal hablados como nunca. Estamos escuchando cada malas palabras. No creo que en la iglesia haya malas palabras, ¿no? No. ¿No? ¿No? Debe ser en otra iglesia. Pero si hemos estado con estas cosas, tenemos que erradicar las malas palabras para que Cristo nos termine de formar, para que Él se forme en nosotros y para que podamos ser ejemplos para otros. Acuérdese, mi ejemplo es el que hace que otro reciba la palabra y la buena noticia. Si yo estoy siendo un mal hablado, una mal hablada, ¿qué va a pasar? La persona que está escuchando no va a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿y cómo? Eso dice la Biblia y vos estás diciendo un montón de barbaridades. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Entienden? Entonces es importante que tu ejemplo lleve adelante el crecimiento de esta iglesia y algún día no podamos caber en ningún lugar. ¿Por qué? Porque tu crecimiento espiritual va a llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Miren lo que dice. Las personas van a ser insensibles, implacables, desobedientes a los padres. No creo que pase en este lugar, ¿no? Que haya hijos desobedientes. Bueno, ¿qué más? Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, más amigos del placer que de Dios. Bueno, el placer atrapa a la gente. El placer de todo, de lo que usted quiera, del vicio, de el darme los lujos, los gustos que yo quiera, pero eso me atrapa más que Dios mismo. Entonces, si eso te saca del foco, no estás disfrutando lo que Dios te da. Ahora, si tú has trabajado y te has ganado lo que has trabajado, Dios quiere que disfrutes de lo que has ganado. Amén. Porque has ganado en buena ley, porque lo has hecho bajo su presencia, porque desde entrada has estado orando por ese fruto de tu trabajo y porque Dios ha bendecido ese trabajo y porque la Biblia dice, come y gózate de lo que vos has logrado porque Dios ha permitido que lo hagas.
pero nunca saques de foco quién te da las cosas. Amén. Nunca te olvides de eso. Y me quería parar en esta parte, en el verso 5, donde dice, aparentarán ser cristianos. La palabra piadoso o pío es cerca a Dios o cercano a Dios. Impío es alejado de Dios. Aparentarán ser personas que sigan las cosas de Dios, pero no lo son. No lo son. Miren qué fuerte que es esto. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. Y no todos los que dicen hijo de Dios son hijos de Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no es el fruto de que te vean de ujier, de que te vean servir la cena, el fruto de que te vean trabajar en la librería, con el grupo de jóvenes, con los adultos, con los matrimonios. No, no es ese fruto. El fruto es lo que está dentro tuyo y produce hacia afuera el poder del Espíritu Santo. Mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, aquel que está templado, que está tranquilo en todo momento, amor. Así que estas cosas son las que el Señor dice, por ese fruto lo vas a conocer. Si hay fruto, es ese, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y eso va a hacer que otros crean en el Evangelio. Yo quiero trasladar a Cristo. No lo puedo hacer con un mal carácter, no lo puedo hacer siendo un contestón, no lo puedo hacer siendo alguien que no tenga referencia como persona que sigue a Dios. No lo puedo hacer. Hermanos, no seamos tapones para la obra del Señor. El Señor tiene aquí gente nueva que a mí me agrada tenerla y quiero darle el mejor de los mensajes. Pero también hay que darle un mensaje real. Acá hay pecadores ganados por Jesucristo. Amén. Ninguno somos más que otros. Tenemos a Dios, que es más que todos. Y queremos que otros puedan disfrutar del camino que Dios nos ha trazado. Y que por su gracia podemos decir, hoy estamos limpios de todo pecado y podemos andar de victoria en victoria. Amén. Amén. Muy bien, vamos cerrando un poquito capítulo 4, verso 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Vuelve a hablarle Pablo a Timoteo. Predica la palabra. ¿Qué le está diciendo? Habla la palabra, predica. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y acá viene el crecimiento. Corrige. Tiene que estar corregido él. Una persona tiene que estar corregida para corregir. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Quiero frenarme aquí para que usted entienda. Yo tengo que corregir a otros. Puedo hacerlo si yo he sido corregido. ¿Me entiende? Yo no puedo sanar o querer ser un puente de sanidad para otros si no estoy sano yo. Yo no puedo hablar a alguien que deje el rencor si yo no he dejado el rencor. No le puedo hablar a otro que perdone si yo no he sentido el perdón. Reprende significa poner en el camino, en su lugar correcto. Anima a otros, animalos. No los bajonees. La iglesia no está para bajar el hacha, no está para bajar la guillotina, ni para juzgar. La iglesia está para animar, para levantar, para poner a alguien en su camino y para llevar ese versículo que hemos leído al principio. Yo te enseñaré el camino correcto. Para eso estamos. Amén. Y lo hacemos con amor. La Biblia dice en Gálatas, al hermano que sea espiritual, restauren a otros con amor. Amén. Así que no hay que olvidarse que el amor es el que está impreso en nosotros. Y anima con mucha paciencia.
que hay que tener con los hermanos. Decirle al que tenés al lado, tengo que tener paciencia con vos. A ver. Algunos han levantado una silla, ¿no? No. Es que hay que tener mucha paciencia, porque todos somos diferentes y porque necesitamos que otros nos alienten, ¿sí? Con paciencia. Y no dejen de enseñar. Así dice la Biblia. No dejes de enseñar. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, hace las cosas de niño. Necesita pañales, porque no sabe controlar lo que tiene adentro. Pero cuando uno va caminando, de a poquito va desarrollándose. Después nos sacan los pañales. Después aprendemos a hablar bien. Después aprendemos a conducirnos. Y después ya estamos en la vida. Entonces es importante que los grandes, los que están aquí, que sean más grandes, sepan que no se tienen que poner pañales, porque ya no les va. No les sirve ni a usted ni al prójimo. ¿Vamos bien hasta ahí? Verso 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana enseñanza, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Y me encanta porque en alguna parte el apóstol Pablo le dice a Timoteo, deja los cuentos de viejas, deja de decirle a la gente que tiene que poner una tira de ajo, que tiene que echar sal para que se le vayan las maldiciones. Necesitan escuchar de Jesús. Eso es lo que necesita hacer la gente. La gente necesita la verdad, no necesita la mentira, menos venida de nosotros. Al contrario, de nosotros necesita que le digamos la verdad. ¿Usted está de acuerdo en eso? Amén. El Señor reina, el Señor reina. Amén. Así que estos últimos tiempos van a hacer que la gente, aquellos que quieran escuchar lo que quieran escuchar, se alejen de Dios. Puede ser en nuestra propia familia, porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. Es lastimoso. Uno llora con esas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de la familia vos le hablás de las cosas de Dios, pero no, ellos quieren escuchar otras cosas, quieren escuchar las filosofías, el humanismo, no quieren escuchar de Dios, entonces sacan a Dios. Pero tú y yo debemos soportar el sufrimiento con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no va a dejar de mandar ese tipo de mensajes Satanás. Satanás va a seguir haciendo esas cosas, pero el plan de Dios se va a cumplir. Y miren qué importante. Tú, por el contrario, dice la Biblia, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Si estás en una iglesia, tu ministerio es el prójimo. ¿Has entendido? Tu ministerio es el que está al lado tuyo, el inmediato. Ese es tu ministerio. Luego van a seguir otros. Yo escucho muchas veces personas que dicen, yo quiero servir a Cristo, pero no comienzan en su familia. Ahí es donde tenemos que comenzar. Ahí comienza nuestro ministerio. Nuestros primeros discípulos están allí. Y ahí es donde nosotros tenemos que clavar nuestras rodillas y orar para que ellos vuelvan a Cristo. No dejarlo de hacer. Recién pasemos al otro ministerio. O sea, el hecho es que yo siga orando por mis hijos. Si están alejados, sigo orando por ellos. Mi ministerio se centra en orar por ellos. ¿Me va siguiendo? Luego va el otro ministerio. ¿Cuál? El de los vecinos, el de los compañeros del trabajo. Bueno, sigo hablando y sigo teniendo un comportamiento como lo tiene un soldado de Jesucristo. Amén. Que es un soldado del cielo que no se inmiscuye en los asuntos de la tierra. Amén. Él reina en este lugar. ¿Usted lo cree? Él reina. Amén. Amén y amén.